Primero de Juan 1 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, tengamos comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y nuestra comunión verdadera. Se los voy a volver a leer. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión y verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión, la famosa palabra comunión. Yo puse unas preguntas. La palabra koinonía, que es en el griego clásico, pues habla de una comunión, habla de una relación, habla de cosas en común, habla de comportamientos comunes, hábitos comunes, convivencia común. Ya nos dimos cuenta el contexto de la koinonía. Nosotros debemos de vivir en koinonía. Nos decimos cristianos los que estamos aquí, nos decimos hijos de Dios los que estamos aquí. Entonces debemos de vivir en koinonía todos los que estamos aquí también. Y les voy a dar unos ejemplos que la historia habla de los primeros cristianos. Puse 4 puntos. La primera característica de los cristianos, de los primeros cristianos del siglo I, después de que Cristo resucitó, tenían varias características. Primera, se dice que los cristianos del primer siglo, escúcheme bien lo que les voy a decir, no atraían a la gente predicando. ¿Saben cómo la atraían? Con su manera de vivir, con su manera de convivir, con su manera de compartir, con su manera de decidir en koinonía todos, en los cuales ellos vivían en común y no se sentían dueños de nada. Los que tenían recursos lo aportaban para los que no tenían. Los que no tenían para comer, ellos le daban para que comieran. Lo único que importaba era estar en koinonía, en estar en comunión unos con otros. No tienes para comer, aquí está. No tienes una vasija para cocinar, aquí está. No tienes leña, yo tengo leña, a ti te doy. Se compartían, se daban unos con otros. Esa es una de las primeras características en las cuales los cristianos del primer siglo daban y manifestaban y testificaban que eran hijos de Dios. Ya no la pusieron otra vez bien alta, ¿no? Digo, el viernes por ahí fue, pero vamos a aterrizar puntos porque es importante. ¿Por dónde comienzo yo? Soy cristiano, me digo que amo a Dios, le oro al Señor, busco en su palabra. Bueno, ¿y yo cómo puedo manifestar el testimonio de Cristo en mi vida? Eso es lo que yo quiero tratar, que Dios me ayude a que te revele a tu vida. Otra idea, en la época del primer siglo, en la época de los romanos y la época de los judíos del primer siglo, ellos no tenían problemas de adoptar niños. El trato a la niñez en esa época había de dos. Si eras de un padre rico, no tenías problema porque eras heredero de un linaje y de una economía. Pero gran mayoría de ellos que no tenían ni linaje ni dinero, ¿qué creían que hacían? Los tiraban en un basurero, abusaban de ellos o los vendían como esclavos. ¿Qué hicieron los primeros cristianos en esos contextos? Adoptaban esos niños, los traían al evangelio, traían, como dicen, literal, nuevos creyentes, bebitos o niños, como quieras verlo, pero hacían la misericordia. ¿Sí? Claro, gracias a Dios ahorita no pasa eso, pero los primeros que lo hicieron en el mundo fueron los hijos de Dios, los del primer siglo. Ahora hay muchos derechos de los niños, ¿verdad? Está legislado muy fuerte, muy radical. Pero les doy noticias. Los primeros que pusieron los cimientos para esas leyes fueron los primeros cristianos. Es para darle gloria a Dios de eso. ¿Sí? Entonces tenemos que honrar al Padre con nuestra vida. Tenemos que ver la forma que Dios nos dé sabiduría para honrar su nombre, para que con nuestra vida se dé testimonio de Cristo que vive en nosotros. Eso es hermoso. Otro punto. Una de las primeras estrategias para
mantenerse unidos, ¿qué creían que era? Vender sus posesiones para poder compartir entre ellos el día a día. Claro, había una jerarquía por el orden de los apóstoles, pero en ese tiempo jamás los apóstoles abusaron de su posición. Más bien perseveraron en unir al pueblo de Dios y seguir predicando el evangelio. ¿Sí? Ya nos dimos cuenta de qué está hablando el apóstol Juan. Cómo mantenernos en coinonía o cómo mantenernos en unión. El último, así nomás para dejarlo, que es algo que yo quiero verdaderamente hacerlo muy claro. Ellos eran la palabra de Cristo en acción. No decían, no, gloria a Dios, hoy, aleluya, hermano, no. No. Sus hechos hablaban la Biblia con sus pies. Dice Dios que le dé al necesitado. Ay, hermano, hay para la otra. No se la saben. Ay, es borracho, no le doy. ¿Tú quién eres para juzgarlo? ¿Tú quién eres para juzgarlo? ¿Se dan cuenta? No tiene nada que ver con nuestra realidad actual. En absoluto. ¿Y qué creían? Ellos se organizaban para ayudar a los necesitados. Ellos como iglesia, porque fue la primera iglesia del primer siglo, se organizaban. Y no una vez y después para siempre, como dicen luego, ¿no? No como Cristo, murió una vez en la cruz y para siempre. Nosotros muchas veces hacemos un evento de misericordia y ya no se vuelven a aparecer. ¿Qué hubo? ¿Cuándo? ¿Cuándo comenzamos? Pero no se trata de comenzar, sino de perseverar. ¿Sí o no? Eso es lo que debemos hacer. Así, o sea, dándonos a otros es como recibimos. ¿Sabían eso? Dándonos al hermano que tiene necesidad es como nosotros recibimos de Dios. Dando al que no conoce la palabra es como nosotros recibimos de Dios. ¿Sabían eso? ¿Se les había enseñado? Es como nosotros recibimos. Ay, hermano, fíjese que a mí no me digas, hábelo con Dios, ¿eh? A mí como pastor, a mí ni me voltean a ver. Yo hago una propuesta, es más, yo pongo para lo que se necesite, pero el tiempo. Debemos de pensar qué es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. De verdad. Y eso se los quiero dejar en el corazón, porque de verdad es como nosotros avanzamos como creyentes, haciendo la obra, lo que dice la palabra, haciéndola, no diciéndolo y no haciendo nada en absoluto. Olvídense. ¿Qué dicen por ahí el dicho? Lo que no se practica, ¿qué? Se olvida. Así estamos la mayoría de las iglesias. Decimos, pero no hacemos nada. Prometemos, pero no cumplimos. Decimos, pero no hacemos. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que Cristo llegue o qué? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Debemos de tomar acción. Primero una decisión firme y como le digo a Enrique, nosotros si tenemos un tiempo de oración, ¿qué hacemos? Aventamos el celular allá, le cerramos la puerta porque si no, aquí pareciera, me toca a todo el mundo en la iglesia. Aquí está el Enrique que no me deja mentir. Tomamos una decisión y no nos quitamos de esa decisión. Así tenemos que hacer para el reino de los cielos. Queremos bendición, que Dios nos use, que Dios trate con nuestra vida, pero nosotros no hacemos lo más mínimo esfuerzo de predicar con el ejemplo. Predicar la palabra que tú tienes en acción. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es un paso para tener compañerismo con Dios. No hay ni la oración de los 40 días. No, dice la palabra de Dios muy claro. Dice, yo no quiero ayuno. Es más, dice el apóstol Santiago, para acabar pronto, dice, ¿quieren saber cuál es la verdadera religión? Ayuden al necesitado y ayuden a las viudas. Esa es la verdadera religión. Hablando lógicamente de la manifestación del Espíritu de Cristo en ti. Así son las cosas. Y muchos de nosotros pensamos en leer mucha Biblia y está bien, no digo que no.
pero sí tenemos que pensar que el amor trae acción. Yo les pongo mucho el ejemplo de Nuevas Fuerzas y creo que no me dejan mentir. Le digo, a ver, le digo, ¿tú quieres tener una relación fuerte con el Señor? Sí. A ver, si una muchacha está guapa y la vas a buscar, vas a decir, ¿y cómo se llama? ¿Y con quién se junta? ¿Y qué le gusta? ¿Por qué no hacen eso mismo con el Señor? Le digo, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo que te interesa, le pones patitas, le digo. ¿Sí o no? Cuando hay verdaderamente una intención firme de hacer algo, nosotros nos ponemos en acción. Ahora, en ese mismo orden de ideas, nosotros tenemos que poner en acción la palabra del Señor. No venir en los domingos y a ver qué recibo y a dos hermanos y vámonos, ya no te veo en toda la semana. ¿Sí o no? El compromiso es con Cristo, no con la iglesia. El compromiso es con Cristo, no con la iglesia. El compromiso no es conmigo, es con la iglesia. Y el compromiso es con Cristo. Ni con la iglesia ni conmigo, es con Cristo. ¿Para qué? Para tu beneficio. ¿Por qué para tu beneficio? Porque Dios va a poner un carácter diferente en ti. Cuando tú dices y haces la palabra de Dios, ¿qué creen que va a pasar? Va a haber fruto en tu vida. Y Dios te va a hacer encuentros divinos donde, ay, Dios mío, tienes razón, esto me pasó esto. Conocí una persona que estaba en esa condición y verás cómo me habló el Señor ahí. Muchas veces nos ha pasado eso. Ya dimos el primer paso. Ahora vamos a dar otro ejemplo que tenemos que tener claro los hijos de Dios. Porque todo esto se trata de conocer más a Dios. Yo lo que trato con todo mi corazón, y se lo digo a todas las personas incrédulas o creyentes, mi responsabilidad es quitarme de en medio, estás tú, está el Señor. Hagan una relación. Esa es mi función como pastor. Porque entonces me vuelvo líder espiritual. Al Dios me libre. No, ¿me explico? La gente quiere que uno haga eso, pero eso es contra la palabra. Su responsabilidad como pastor es, este es Cristo Jesús, por eso les estoy predicando. ¿Quieres conocerlo? Persevera, haz esto, rinde tu vida, persevera en su palabra, en su presencia, y Él hará en tu vida, no en la mía, en la tuya. Yo quiero ver fruto en tu vida, no en la mía. A mí hago lo que me toca. Y le voy a decir hasta que Cristo me lleve, yo soy una oveja distinguida nada más. Yo sigo siendo oveja, igual que tú. ¿Sí o no? Ahora, veamos uno de los errores, y digo, no se trata de evidenciar errores, pero es importante también tener claro. Hay muchas partes que dicen, no, yo soy salvo por gracia. Y Dios pagó todos mis pecados en la cruz del Calvario, sí. Yo no le voy a poner primera de Juan 1:6 que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hay muchos ejemplos de esto. Hay muchos ejemplos. Soy salvo por gracia. Y mis pecados fueron perdonados. Sí, el problema de que practica el pecado por como si fuera deporte. Se comporta de una manera aquí, de una manera en la calle y peor en sus tratos de negocio personales. ¿Qué hubo? ¿Ustedes creen que van a tener compañerismo con Dios así? No hay compañerismo con Dios. Y si no, y se la tenías, vas a comenzar a sentir cortocircuitos en la relación con Dios. Va a haber algo que no checa. Oye, me estoy desconectado, no siento a Dios. Pues sí, hermano. Te aventaste una por aquí y otra por allá. Digo, perdónenme, pero como ustedes luchan, yo también lucho, pero también tengo muy claras las cosas con el Señor. Y quiero que ustedes las tengan también muy claras con el Señor. Ya seas joven, adulto o viejo, es lo mismo con Dios. Mucho más que deberían de aprovechar los jóvenes. Yo me enfoco mucho en los jóvenes porque yo sé con lo que están batallando. Ustedes tienen que tomar una decisión. Bendición o maldición.
Yugo desigual o como Dios manda, ustedes mandan. Pero luego no nos quejemos, jóvenes. No nos quejemos. Porque tenemos que tomar decisiones sabias. Y Dios ama que le amen. Y cuando Dios los ama, como ustedes lo aman, Dios va a bendecir sus vidas, pero en obediencia, en rectitud de corazón, sin dobles intenciones. Si no controlamos, si controlamos o si pensamos que pecando o justificando un pecado vamos a tener compañerismo con Dios, no va a ser posible. Aunque diga mucha gente, pues yo amo a Dios, yo soy cristiano y Dios me bendice. No siempre es así. Es un estado de gracia que Dios te está dando. O sea, me pegó muy claro esa canción que decía aquí, que ponían ahorita los muchachos, que dice, eres tan paciente. Dios es paciente. Dios es paciente. Claro que conmigo fue muy paciente, con ustedes es muy paciente. Pero ¿cuántos años más de su vida van a seguir desperdiciando? Yo nomás les digo. Yo tuve una gracia que el Espíritu Santo me dijo, hey, ¿hasta cuándo, Manuel? Yo ahí me quedé. Pero ¿y si no? No existiera la iglesia, no existieran Nuevas Fuerzas, no existiera la universidad, no existiera nada. Porque yo seguiría con mi estilo de vida. ¿Qué hubo? ¿Hay fruto o no hay fruto? ¿Hay fruto o no hay fruto? Ahora yo te digo, ¿vas a querer tener fruto en tu vida o te vas a seguir siendo como que tú tienes la razón? Tenemos que pensar. Y cuando decidimos, yo no me les voy a dar una idea. Y es una palabra de Dios y viene de parte de Dios. Tú en todo honra a Dios y Él te va a honrar a ti. Pero si tú lo deshonras, no le quites la culpa de nada, porque es tu problema, no es problema del Señor. Como la pandemia. Todo el mundo, ay, ¿dónde está tu Dios? Pues yo te digo, ¿dónde te dice Dios que comas murciélagos o hagas bombas químicas? ¿Dónde viene la palabra eso? Dígame. A mí varias veces en el ministerio, en Misericordia y Verdad, me ponían, oye, ¿dónde está tu Dios? Pues le dije, a ver, en la palabra de Dios no dice que comas murciélago ni que tampoco hicieras bombas químicas. O viene en la Biblia y digo para que me digan dónde está. Claro que no. El hombre come el fruto de que él decide. Siembra y cosechas. Siembra maldad y vas a cosechar maldad. Dicen Proverbios, siembra disensiones y cosecharás ¿qué? Tempestades. O sea, que no crean que un chismecito santo por ahí creen que van a, no, es mucho más fuerte el golpe. O sea, viene como boomerang. Se avientan una mentirita chiquita y vienen un vituperio de regreso. ¿Quién quiere eso? No hay mentiras piadosas, ¿eh? No hay mentiras piadosas. Una mentirita. ¿Y qué creen van a recibir? Una vituperada de miedo. Oye, te ponen vergüenza. Ay, me pusieron en vergüenza en redes sociales. ¿O no les pega? A ver, jovencitas. ¿Cómo va? Pero ¿qué pasa? Algo nosotros le dimos la oportunidad al enemigo para que nos pegaran una refrescada. Lo único que quiero, no quiero ni espantar a nadie porque Dios es tan bueno y misericordioso que de verdad no se imaginan cuán bueno es Él. No se lo imaginan porque lo que pues, pasamos en este mundo, ¿saben qué? Te hace un carácter, te hace transformar una persona que no eras hace 3, 4 años. Yo comenté hace como un mes aquí que Dios me mostró en retrospectiva yo hace 6 años y ay, me asusté, ay, ¿a poco era ese? Es el Espíritu de Dios. Porque pues me rendí. No me gustaba, pero... Y gracias a Dios puedo dar autoridad de ese consejo. No me gusta esto, Señor, pero me sujeto y te lo rindo a ti. Y como ese continuo sujeción, te hace un carácter de Dios. Te hace un carácter de autoridad, te hace un carácter de dominio, te hace un carácter que honra a Dios. Y cuando tú honras a Dios, Dios te honra. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros queremos ser bendecidos? ¿Cuántos de nosotros queremos ser sanados? ¿Cuántos de nosotros queremos sanar nuestro matrimonio? ¿Cuántos de nosotros queremos sanar nuestras familias?
¿Cuántos de nosotros? Pero oramos. En la oración está el poder. En la presencia de Dios está el poder. En la revelación de su persona, cuando tú lo buscas con todo tu corazón, ahí es donde viene el poder de Dios para tu vida. Simplemente obediencia. Y esa obediencia trae bendición. ¿Quieren bendición? Yo le digo a mi hija, aquí la tengo. Dijo, ¿qué quieres? ¿Bendición o maldición? Tú decide. Pero no me vas a decir, papá, pasó esto. No, mijita. Tú tienes muy claro. Y mira que si no se está riendo. Pero con amor. Porque nosotros, Dios nos ama. Es una bendición estar en este lugar. Es una bendición que Dios nos haya echado a la mirada. Yo debería estar muerto hace 12, 13 años, jóvenes. Y Dios me tiene aquí. ¿No es misericordia? ¿No es gracia? Entonces, ¿qué más? ¿Por qué no nos rendimos? ¿Por qué nuestro corazón es tan necio? Hay que pedirle al Espíritu Santo, Señor, perdóname. Necesito más de ti. Reconocer nuestra necesidad, reconocer de nuestra necesidad, reconocer que necesitamos de su amor, de su pureza, de su santidad, de que nos revele cuál somos nosotros mismos. Vernos en un espejo y asustarnos, pero no importa, le podemos pedir perdón al Señor y Él hará nuevas cosas en tu vida. ¿Sí o no? Pero véanse en el espejo, a la luz de la Escritura. Ahí van a verse en un espejo real. No ocupan uno que hay de cuerpo completo para ver cómo se ve el vestido. No, agárrense la Biblia. Dice la palabra de Dios en 1 Juan, Dios es luz. ¿Se imaginan? Les pongo una película para que se vean, para ver lo que sirve la palabra de Dios. De repente agarro un lugar que está lloviendo y encuentro una cueva oscura. ¿Qué prefiero, mojarme o estar en la cueva? No, pues me meto en la cueva, pero a oscuras. Ahí estoy esperando que se acabe la lluvia. Ay, ya me dio frío, ya me veo frío. Y de repente agarro unas hojarascas, las prendo, y cuando prendo la luz, tengo un viborón aquí, tengo una araña acá. ¿Qué voy a hacer? Me voy a salir mejor a mojarme, a que me muerda la víbora del pecado que hubo. O la araña de la tentación. ¿Por dónde comienzo? ¿Sí o no? Y eso es la vida diaria. Esa es la vida que tenemos que vivir en este mundo mientras que llegue Cristo o nos vayamos con Él. Si no tenemos la luz de la palabra en nuestra vida, el mundo nos va a engañar, el mundo nos va a morder, el mundo nos va a envenenar, el mundo nos va a hacer extraviarnos y perdernos y recibir la paga y las consecuencias de las malas decisiones. ¿Sí o no? Mejor busquemos honrar a Dios y Dios nos va a honrar. Esto no va con la palabra, me hago bolita y vámonos. Y ¡pum! El poder de la gracia de Dios inmediatamente. Nada más porque tomaste la decisión correcta. Nada más. Dios no gana nada con tus decisiones correctas. El que se bendice es uno, todavía. Está diciendo el Señor, ¿cómo quieres vivir bien si no me haces caso? Te estoy diciendo que yo te hice y que tú estás configurado para depender de mí para que vivas en bendición. Si tú sacas de la ecuación al Señor, dice Romanos 1, que dice, entonces te entregué a la perversión de tus pasiones, a tus malos pensamientos, a tu mente corrompida te entregué. Cuando tú dices que no hay Dios en tu vida. Ah, no hay Dios, órale. Entonces dice el Señor, dale. ¿Se acuerdan que les he dicho? Dios secunda tu decisión. Bendición o maldición. Ah, maldición, dale. Y que yo ya estamos y agarramos músculo con eso, ¿va? Nos duele que la gente tome malas decisiones, nos duele, mucho nos duele, pero nosotros no podemos hacer nada más que Dios. ¿Sí o no, hermanos? Gloria a su nombre, ¿sí o no? Y ya para rematar el tema, les tengo noticias. Viendo desde esta perspectiva lo que les digo, si ustedes viven en un pecado secreto en la tierra, en el cielo es un escándalo tu pecado. Es un escándalo tu pecado. Aquí en el cielo, aquí en la tierra lo puedes ocultar ahí, como que no pasa nada, pero en el cielo tu pecado es un escándalo. Piensen en eso y que no se les olvide. Lo único que quiero es que tengamos la plena revelación de lo que Dios está hablando en su palabra.
Lo único que quiero es que tengamos compañerismo con Dios, todos los que estamos aquí. Es mi único propósito, es mi única asignación. La tuya también. Nos damos cuenta que no podemos bajar a Dios a nuestro nivel. No le podemos decir a Dios, no, si yo peco no pasa nada, Señor. Está bueno, o sea, yo soy santo y tú no, pero no pasa nada. No pasa nada, vamos a ver si no pasa nada. Y no se trata de terrorismo, nada más de que el proceso se va a alargar, el dolor va a llegar, las consecuencias van a llegar. O sea, Dios es su misericordia, espera que entiendas que ese proceso te va a llevar a la destrucción. Y es muy clara la palabra, dice que hay caminos que al hombre se le hacen recto, pero Dios sabe que son caminos de destrucción. ¿Tú lo sabes todo o eres más sabio que Dios? Digo, por algo lo dice la palabra. Ya nos damos cuenta que con estos pequeños ejemplos nos damos cuenta que Dios no puede ser bajado al nivel de ser humano. Ni mucho menos decir yo no tengo 3 años que no peco. A ver, no sé, ¿qué me ayuda con su manita? ¿Sí me explico? Lo que yo quiero con todo mi corazón es de que esto nos ubique en nuestra realidad. Y que comenzamos, si no hallamos por dónde comenzar, comienza por lo más pequeño, pero comienza a hacer algo. Decide algo pequeño, pero hazlo. Oye, esta situación personal mía es muy difícil. Bueno, comienza por eso, o por lo menos más sencillo, pero hazlo. No les digo que vengamos todos y vamos a una colonia y a levantar comida y hacer una feria y regalar comida. No, pero yo te pido algo. De tus problemas personales, de tu tiempo de oración, no estás orando 10 minutos. Comienza con 10 minutos. Yo le prometí al Señor 20 minutos de mi tiempo. Sí o sí, 20 minutos. Y eso fue lo que fue de vida o muerte para mí. Sin esos 20 minutos, les digo, no hubiera pastor. Así se los digo. De ahí comenzó todo. 20 minutos. Que es una vacilada para lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sí o no? Ahora, la verdadera manera, ya hablamos lo feo. Ya hablamos lo feo. Ahora vamos a lo bonito. La verdadera manera de relacionarme con Dios. Yo no lo puse así, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso para que entendamos lo que Dios hace. Amén. Bueno, el Espíritu Santo yo nomás estoy como el merolico aquí. La comunión con Dios es por medio del ministerio de Jesucristo como abogado. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir que no hemos pecado. Ninguno de los que estamos aquí no podemos decir que en el transcurso del día no hemos pecado. Nomás les voy a ir una idea. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué creen que es? Le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea que si te pidieron 10 pesos y te justificaste, ya estás en pecado. Santo. O sea, pero eso es para decirnos, hey, abogado tienes para con Dios. Abogado tienes para con Dios. Sí, no, bro. Abogado tienes para con Dios. Pero yo les doy estos ejemplos para que nos demos cuenta que sin santidad nadie verá a Dios. Ahora vamos. Primera de Juan 2:1. Les doy un minutito. Yo de verdad busco con todo mi corazón ser ligero para que quede un mensaje en tu corazón, que quede un pesito en tu corazón. Amén. Y que eso lo hagas crecer en tu vida. Primera de Juan 2:1 dice, se van a reír ahorita que les di el significado de hijitos míos en el griego clásico. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta es una verdad familiar. Les tengo bonitas noticias. Esta es una verdad familiar. ¿Por qué? Porque somos familia de Cristo. Somos familia de Dios. Antes de que Cristo muriera en la cruz era Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Pero qué creen? Padre, Hijo y Espíritu Santo y todos nosotros. ¿O no eres hijo de Dios? Digo, si no eres hijo de Dios, ahorita oramos por ti. Amén.
De eso se trata. En el griego clásico, ¿saben qué quiere decir, hijitos míos? Mis pequeños renacidos. Qué bonito, ¿no? Mis pequeños renacidos. O sea, ¿se imaginan la ternura del apóstol Juan con 100 años de edad escribiendo las 3 epístolas? Todo lo que vivió con Cristo, todo el sufrimiento y luego toda la revelación del Apocalipsis para terminar con las 3 epístolas. Es hermoso. O sea, él sabe de qué tenemos necesidad. El apóstol Juan sabía de lo que necesitábamos los hijos de Dios. ¿Sí? Y aquí lo más importante es de que tenemos que reconocer que estamos en la familia de Dios, todos los que estamos aquí, y que nuestra relación es sumamente importante para Dios. Por eso Dios dice que tenemos a Cristo como abogado. Y es un ejemplo muy bonito. Cuando dice esa palabra, es algo bien padre y voy a tratar de darlo a entender. O sea, dicen, le voy a decir otra vez que dice: abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No está diciendo, fíjate, Manuel, que si te arrepientes tienes abogado. No dice eso, ¿no? Que si confiesas tu pecado tienes abogado. Tampoco dice eso. Tampoco dice. Que pasará una ceremonia, Manuel, para que entonces tengas abogado para con el Padre. Tampoco dice eso. Dice, cuando pecas ya tienes abogado. Dios, ya en ese momento Cristo está abogando delante del Padre. Antes que te arrepientas. Eso es para darle gloria a Dios, ¿no? Le damos un aplauso al Señor por eso. Es lo que hace Él delante del trono. Es lo que hace delante del trono. Y luego mueve el Espíritu Santo y te cae. Ay, Señor, perdóname el pecado. Y ¡pum! Ya estás limpio delante de Dios otra vez. Es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso les he dicho en el discipulado, el Espíritu de Cristo está aquí. El Espíritu de Cristo. O sea, cuando Cristo está delante del Padre intercediendo porque ya se dio cuenta. ¿Ustedes creen que Cristo no se da cuenta cuando ni siquiera pecas con el pensamiento? ¿O no han pecado con el pensamiento? A ver, dígame. Nadie me dice nada, se queda mudo, ¿no? Bueno, en ese momento que ya pecaste con el pensamiento, Cristo está delante del Padre intercediendo por nosotros y ¡pum! El Espíritu de Cristo ya te está redarguyendo. ¿Por qué piensas eso? Eres una hija de Dios, eres bendecida, eres redimida, eres amada, eres llena del poder de Dios. Eso es lo más hermoso. Que no lo conocemos porque no queremos, no lo recibimos porque no lo aceptamos, porque muchos de nosotros no queremos creer en Dios. Decimos que creemos, pero nuestros hechos nos dan evidencia que no creemos. Necesitamos creer en Dios. Necesitamos hacer que Él está haciendo una obra nueva en tu vida todos los días. Pero tú tienes que estar consciente que sin Dios nada eres. Sin Dios eres nada. Así lo dijo Nabucodonosor en el Daniel 4. El viviente no es nada delante de Dios. A menos que sea su hijo. Amén. Todos tenemos que pensar esto, que todos los que estamos aquí somos una obra en proceso. Todos somos una obra en proceso. Pero yo les daba una idea en la mañana, curiosamente les decía, a ver, le digo yo, si vas a hacer un pastel en el horno, metes la masa cruda así como la recibió, no vale, ¿no? Y cuando todos los días estás en ese proceso, en la presencia de Dios, Dios comienza a moldearte, a moldearte, a moldearte. Pero si tú no das el paso de fe, que Dios, cuando tú abres la escritura y dices, Dios mío, yo sé que me vas a hablar a través de tu palabra. Yo siento la presencia de Dios conmigo. Entonces viene Dios y comienza a trabajar con mi vida. Pero esos son todos los días de tu vida, de ahora hacia adelante. Si ayer no lo hiciste, comienza ahora. Y eso es lo que va a transformar tu vida. Eso es lo que va a transformar tu matrimonio. Eso es lo que va a transformar tu familia. Eso es lo que va a transformar tu destino. Si estás joven, estás en el mejor momento para tomar las buenas decisiones. Porque después vienen las consecuencias. Y mira que habla alguien que ha tenido muchas consecuencias. Amén. Vamos a seguir con esto de esta manera.
Todo esto viene a que entendamos cómo Dios se mueve con sus hijos. Pero algo que tenemos que aprender en este mundo, como está decaído y cuál es la relación con Dios para con nosotros, es aprender a amar en libertad, amar a Dios en total libertad. Ya sabemos lo que nosotros somos como hijos de Dios. Ya sabemos lo que su palabra dice. Ahora, yo les pregunto, ¿amas a Dios por miedo? O voy a poner dos situaciones que a mí me quedan claras. Una que de verdad yo le pido al Señor todos los días de mi vida que nunca seamos ni legalistas ni religiosos. Dios sabe, Enrique, mi esposa y los que están cerca de mí. Pero hay una condición aquí. Si tú dejas de hacer o no puedes, ¿cómo te puedo explicar? Si tú no haces por miedo, eso es esclavitud. Pero si tú pudiendo hacer no lo haces, eso es amor. Se lo voy a volver a repetir. Si tú quieres hacer, pero no puedes, quiero hacer un pecado, ya no me aguanto. Pero no puedo, porque tengo miedo de Dios y de mi esposa y vete a saber. Eso es esclavitud, eso es legalismo, eso es religión. Pero tú, pudiéndolo hacer, no lo haces. ¿Por qué? Porque amas a Dios, porque amas a tu esposa, porque amas lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces aprendes a amarlo en libertad al Señor. Gálatas 5:13 dice, se los espero rápido. Okay. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para dar rienda suelta a vuestras pasiones, sino servíos por amor los unos a los otros. Otra vez, a libertad fuimos llamados. ¿A libertad a pecar? ¿O a libertad de amar? Dios siempre nos ha dado la opción que tú y yo decidamos. Si yo le dijera a mi esposa, me diga mi esposa a mí, te amo mucho, Manuel. Entonces listo, a ver qué hago de malo para mi vida. Lo haría. Se vale todo. Si Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, se vale que peques. Se vale que hagas lo que haces. Se vale que andes ocultando pecados por aquí y por allá. Se vale. El amor se muestra en fidelidad y la fidelidad en libertad. Ahí hay un amor sano que puede crecer mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Pero tú tienes que amar a Dios en libertad y en una fidelidad consciente de que Él te amó primero, que Él te ama por sobre todas las cosas. Pero tú debes de entender algo, que es en libertad, creyendo que Dios sabe lo que hace y tienes que rendir tu vida para que entonces Él tome el control de la tuya, para que Él haga una obra preciosa y gloriosa. Y cuando veas en retrospectiva todo lo que Dios hizo, vas a tener que llorar, no te va a caer de otra. Vas a tener que agradecerle hincado de lo que Dios hizo en tu vida, solo porque le amaste en fidelidad y en libertad. Un amor sano en un matrimonio no se trata de que pásame los passwords, a ver, te voy a checar el celular. Eso no es amor, eso es manipulación. Así vas a hacer con Dios. O Dios te va a traer como un robot. No. Te da las herramientas, te da el Espíritu Santo, te da su palabra, te da su amor manifestado en muchas cosas y así vas a tratar a Dios. Que siendo Dios vino, se hizo hombre y murió en la cruz por ti y por mí. De eso se trata, de que aprendamos a amar al Señor con libertad. No se trata de con reglas, ni mucho menos con amenazas, menos. Este púlpito no está hecho ni para amenazas, ni para maldiciones, ni nada de eso. Se trata de manifestar
el evangelio completo. Y el evangelio completo significa amor, fidelidad y, ¿qué más? Acabo de decir, en libertad. Si yo meto una plantita que es de sol, la meto en sombra, ¿quién conoce las plantitas? ¿Qué va a pasar con ella? Va a morir. Mas Dios nos mandó ¿a qué? A que diéramos mucho fruto. ¿Cómo vas a dar fruto si tienes miedo de Dios? ¿Cómo vas a dar fruto si tú no pecas? No porque ames a Dios, sino porque está mal. Porque la palabra dice eso, ¿no? Eso es esclavitud. ¿Te explico? Pero todos sabemos cada una de nuestras áreas que podemos poner delante de Dios para que Dios obre en nuestras vidas. ¿No? Otro muy claro, en 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Juan, hablando de lo que Jesús hizo en su vida. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Ya entendimos algunas características del compañerismo de Dios para nuestra vida. Ahora, si amamos como decimos que amamos al Señor, tenemos que hacer las cosas de corazón, siendo honestos, sinceros, sin dobles intenciones. Y todo esto, ¿por qué se los digo? Porque si vamos a caminar en la luz de Cristo, si Dios es luz, nomás les doy una idea. El sol con toda su brillantez, nadie puede ver al sol si no trae gafas o algo que lo proteja del sol, ¿verdad? Brilla como ningún ser celeste aquí en la tierra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues el sol tiene manchas negras que no se alcanzan a percibir. Pero Dios es perfecto. Y Dios nos ha exhortado a ser perfectos como Él es perfecto. ¿Sí? Y si nosotros queremos buscar comenzar a caminar en su perfección, hay que decidir hacer las cosas en santidad. Si vas a orar, ora con el corazón dispuesto. Si vas a leer la palabra, vas a leerla con la expectativa que Dios te va a hablar. ¿Me explico? Nosotros tenemos que hacer las cosas creyendo que Dios lo va a usar. Nosotros tenemos que decidir seguir a Cristo de una manera honesta y sincera. No lo hagamos como ritual, no lo hagamos como algo que lo tenemos que hacer porque somos cristianos. Eso está mal. Lo tenemos que hacer porque lo necesitamos. Lo tenemos que hacer porque necesitamos de su revelación para que nuestra vida sea transformada. Pero si no lo hacemos de ese corazón, no se preocupen, no va a haber fruto. Y no va a haber evidencia de Cristo en su vida. Para rituales tenemos todas las descendencias católicas de México. Con eso tenemos para morirnos de risa. ¿De qué ha servido? De nada. De esclavitud, de manipulación, de todo menos del poder de Dios. ¿Sí o no? Somos el segundo país más católico de todo el mundo. ¿Qué hubo? ¿Y dónde están los cristianos? ¿Quién sabe? ¿Dónde están? Aquí veo unos cuantos, pero ¿y qué estamos esperando? Cada vez que veo una carroza ahí, pues me da pena, pues ¿dónde estará el Señor ese? ¿Dónde habrá terminado? Algo que tenemos que pensar que todo esto que yo les estoy predicando esta tarde es de que entendamos que todo es a través de una vida que Cristo vivió por ti y por mí. El único que vivió en santidad fue Cristo. Y por eso eres cristiano. Porque el único que vivió una vida que tú no pudiste vivir fue Cristo. ¿Sí o no? También Él vivió una muerte o sufrió una muerte que tú no has sufrido. Porque estás vivo, ¿no? O estás muerto, no sé. Yo veo todos muy vivos aquí. Más aquellos del fondo de repente. Casi me los quiero traer para el frente. ¿Sí?
Debemos de pensar, es una muerte que Cristo sufrió y tú no viviste, tú no la recibiste, Él la hizo por ti. Por eso estás aquí, por eso eres cristiano, por eso te llamas cristiano. Ahora, por causa de su vida, tú también eres cristiano. Cada uno de nosotros debemos de pensar de que la obra de Cristo es el resultado de toda nuestra transformación personal, como iglesia y como individuos. Todo esto es gracias a la obra de Cristo. No hay ninguna obra que el ser humano haga para que se pueda gloriar de esa gracia. Aprendimos, ¿verdad? Recibimos. Necesitamos entender esta parte, porque Dios espera que este mensaje te haga reflexionar un poquito más allá de lo que estás haciendo, que te haga reflexionar por dónde comienzo en mi vida, o sea un mensaje más, no lo sé, es cada quien conforme lo tome, con quien permita recibir de parte de Dios. Pero yo les pido que este tiempo cada uno de nosotros lo llevemos a la práctica. Cada uno de nosotros tenemos que poner en práctica lo que la palabra dice. Si nosotros no ponemos en práctica su palabra, les digo algo, no va a haber fruto, no va a haber transformación. Vas a estar sentado, como yo digo, nuevas fuerzas. Muchachos, esto se trata de tu vida o de tu muerte. Tú decides, ¿qué quieres? ¿Vida o muerte? Así les digo a ustedes, vida o muerte espiritual, vida o muerte en tu vida, en tu matrimonio, en tus relaciones personales, en tus relaciones matrimoniales, en tus relaciones laborales. ¿Qué quieres? ¿Vida o muerte en tu vida? Porque tú estás abonando para vida o estás abonando para muerte. Todo lo que hacemos en este mundo, lo que siembres, ciertamente cosecharás. Ciertamente cosecharás. Yo no quiero que cosechen muerte, pero tú decides sembrar muerte, ¿eh? No yo, no el Señor. Decides sembrar pecado, vas a recibir muerte. Porque dice, el que peca, ¿qué? ¿El resultado del pecado qué es? ¿El resultado del pecado qué es? Muerte. Muerte en tu matrimonio, muerte en tus relaciones personales, muerte en todo lo que tú haces. No puedes recibir algo que no has dado, porque no estás preparado para recibir la bendición de Dios. No estás preparado. Tienes que tener un carácter para poder recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Y para que puedas recibir lo que Dios tiene para ti, tienes que rendir tu vida, sembrar tu vida. Yo les hago un ejemplo, y aquí lo puse, y va a ser muy rudo y no me importa. Si diezmas o no diezmas, o si diezmas aparte, mejor no diezmes. Yo los invito a hacer algo, diezmen el 10% de su tiempo. ¿Saben cuál es el diezmo del 10% de su tiempo? 1 hora y media de oración y estudio bíblico. ¿Lo hacen? Entonces, ¿cómo quieren fruto? Pero los que van al gimnasio se ponen bien acá, 1 hora y media. ¿Se imaginan con el poder de Dios 1 hora y media diaria? ¿Qué pasaría con tu vida? ¿Sería la misma? ¿Pensarías igual? ¿Harías lo mismo? ¿Pensarías lo mismo? ¿Decidirías lo mismo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Ay, es que mi trabajo, ay, que esto, ay, que el otro. No, puras justificaciones, puras evasivas. Y lo peor del caso, que ni siquiera eso le afecta a Dios, le afecta a ti. Tú recibes el pago de tu mala decisión. ¿O no? ¿O estoy mal o me equivoco? Así como las malas decisiones y los pecados, así mismo las pocas disciplinas espirituales que tenemos. Es más, si vinieran los jueves, los martes, los viernes y los domingos, no completan el diezmo de su tiempo. ¿Sí o no? ¿Y por qué no lo hacen? Con tú y su estudio, muchos. No lo estoy juzgando a nadie. Pero sí tenemos que pensar, ¿lo hacemos? Escúchanos por Amazon Prime y Spotify en Voz de Cambio. Gracias por quedarte con nosotros y decidir por la Voz de Cambio. Te esperamos la próxima semana.